Continuando con la programación, nos complace presentar eh, al doctor Rodrigo Carmi Boltón. El doctor Carmi es doctor de filosofía en la Universidad de Chile y ejerce el cargo de profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En su trabajo se entrelazan pensamiento contemporáneo y medieval, concentrándose en la cuestión de la imaginación. Desarrolla hoy al respecto dos investigaciones en torno al pensamiento de Averroes y la Primavera Árabe, 2010. Entre los libros de su autoría se incluyen libros publicados que incluyen Escritos bárbaros, ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo del 2016, Fragmento de Chile del 2019 y El porvenir se hereda, Fragmento de Chile sublevado también del 2019 e Intifada, una topología de la imaginación popular, 2020. Adelante, estimado doctor Carmi. Son suyos los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Quiero hacer algo un poco más breve y más preciso en algunas consideraciones. Y para eso quiero comenzar con la astronomía, ¿ya? En la astronomía, al principio, cuando se descubrieron las llamadas supernovas, ¿ya? Se pensaba que las supernovas eran básicamente estrellas que estaban naciendo y precisamente en virtud de esa tesis es que se la bautizó como supernueva, una estrella nueva, ¿no? Pero con el correr del tiempo se mostró que las supernovas en realidad eran estrellas viejas y que precisamente una estrella muy vieja, una estrella que está a punto de morir, una estrella que en realidad está muriendo, es justamente aquella que se expande, ¿no? Yo diría que hoy día estamos eh, bajo el efecto supernova. Es decir, el imperialismo occidental está experimentando el efecto supernova. Es decir, está en un momento de debilidad radical y irreversible, pero ese momento de debilidad se expresa al mismo tiempo en una suerte de expansión, ¿ya? Que tiene como derrotero fundamental su discurso neofascista. Y ese discurso neofascista me interesa que lo trabajemos porque está intrínsecamente vinculado, ¿ya? Con los avatares que están ocurriendo en Palestina, en la medida en que ese discurso neofascista, a diferencia del fascismo histórico, ¿ya? Es un discurso esencialmente sionista, ¿no? Lo que ha ocurrido en la actualidad en este efecto supernova, ¿no? De expansión por debilidad, ¿cierto? Es básicamente una sionización de las oligarquías mundiales y financieras, ¿no? En este sentido, comienzo con algunos puntos. Primera cuestión que me parece relevante, ¿no? Lo que está en juego hoy día en Palestina y en la región de Medio Oriente es el intento de consolidar el proyecto del Gran Israel, un proyecto que viene gestándose ya desde 1948, pero que se consuma bajo el efecto supernova en la actualidad. ¿Cómo se llega a este problema? ¿Cómo se llega, ¿no? al proyecto del Gran Israel? Es decir, ¿cómo se llega a realizar lo que está ocurriendo hoy día, el proyecto Gran Israel? Bueno, para eso tenemos que entender un poco cuál es la situación palestina. Cuestiones básicas, pero no por eso menos importantes. Uno, el problema palestino no es un problema religioso, ¿ya? Es un problema esencialmente colonial. ¿Y qué significa colonial en este sentido? Significa que es una disputa radical por la tierra, básicamente articulada por el proyecto sionista que se instala que surge hace un siglo atrás, el proyecto sionista judío, pero que se impulsa por el proyecto sionista cristiano, que ya estaba en el imperialismo británico, ¿cierto? Y que apoya militar, económica eh, eh, y políticamente a los colonos judíos cuando comienzan a entrar hacia finales del siglo XIX en el territorio palestino. ¿Ya? La cuestión palestina entonces es un problema de naturaleza colonial, ¿no? Pero de un tipo de colonialismo específico
que no es el mismo colonialismo que se implementó en otros lugares del mundo, ¿ya? No es específicamente similar al colonialismo hispánico que se aplicó en la llamada América, ¿no? Contra los pueblos originarios, ¿ya? Sino que es un colonialismo que se parece mucho, ¿no? En su estructura y en su racionalidad política al colonialismo estadounidense, que devastó precisamente a las comunidades indígenas, ¿no? Desde principios del siglo XVII en adelante, incluso confiscó un territorio como el de California, que pertenecía originalmente a México, ¿no? Ese colonialismo es un tipo de colonialismo específico que aplica a Estados Unidos, ¿cierto? Y que vuelve a replicar, ¿cierto? Israel contra el pueblo palestino. ¿En qué consiste ese colonialismo? Es un colonialismo de asentamiento, se llama. ¿Por qué se llama colonialismo de asentamiento? Básicamente porque consiste básicamente en, ¿no? Arrasar con las comunidades que habitan en un lugar y apropiarse de ese lugar, confiscando sus territorios, ¿no? Y expulsando fundamentalmente a la población. Dicho de otra manera, el colonialismo de asentamiento es un tipo de colonialismo centrífugo, no un colonialismo centrípeto, como ocurría con el colonialismo hispano, ¿cierto? Que consideró como personas a los indios y por lo tanto como súbditos del rey, y ejercía su violencia colonial a partir de la integración del nativo al interior del imaginario metropolitano. En cambio acá, en el colonialismo centrífugo o colonialismo de asentamiento, que como digo, encuentra su símil en los Estados Unidos, ¿ya? De lo que se trata no es de integrar centrípetamente a los pueblos originarios, sino más bien de expulsar y aniquilar a esos pueblos de sus propios territorios. ¿Sí? Eso es lo que está en juego, ¿no? En Palestina y que Konstantin Suraik, un intelectual sirio árabe muy importante, ya del año 46-47, en un libro que se llama El significado de la Nakba, ¿no? Calificó, ¿no? Ese acontecimiento por el cual Israel se funda a partir de la expulsión del pueblo palestino, ¿no? Como la Nakba, ¿no? Ahora bien, la Nakba para Suraik no es simplemente un problema que concierne a los palestinos, sino que revela, ¿no? La situación del mundo árabe en general. Lo que me interesa es mostrar que la Nakba constituye todo el proceso de colonización y es un acontecimiento que no ha dejado de suceder hasta la actualidad y que por lo tanto tiene por lo menos grandes cuatro fases. La Nakba tiene cuatro grandes fases por lo menos. La primera fase, como muchos de ustedes conocen, es la fase de expulsión, donde por lo menos 750.000 o más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus pueblos, de sus casas, etcétera. Muchos de ellos fueron a Jordania, a Egipto, otros fueron a Gaza, otros se vinieron a América Latina, el caso de Chile, ¿sí? Esa es la primera fase de la Nakba, la fase de la expulsión. Hay una segunda fase de la Nakba que se da en 1967 con la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel precisamente comienza a cristalizar la fuerza del Gran Israel, ¿cierto? Que hoy día está consumada, ¿cierto? A partir de la ocupación de los altos del Golán en Siria, de el norte egipcio, particularmente el Sinaí, y precisamente los llamados territorios ocupados, ¿no? En el territorio palestino que habían quedado, que correspondían al 22% del territorio palestino que había quedado como remanente de la Nakba de 1948, cuando las fuerzas paramilitares israelíes expulsaron a la población y se apropiaron del 78% de ese territorio, ¿no? Es decir, el 22% del territorio, ¿no? Que permanecía, ¿no? Fue ocupado en 1967 y sigue ocupado hasta la actualidad, ¿cierto? Constituyendo uno de los grandes problemas hasta ahora, ¿cierto? De la colonización sionista sobre Palestina, ¿no? Dos grandes resoluciones de Naciones Unidas atestiguan este punto,
la resolución 242 y la resolución 338 exigen a Israel efectivamente retroceder y salirse de esos territorios ocupados, pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Israel ha profundizado su dominio en los territorios ocupados, ¿cierto? No solamente a través del aparato militar, sino fundamentalmente a través de la promoción de los asentamientos, ¿sí? Y la construcción de asentamientos. Una tercera fase, ¿no?, que me parece fundamental en el proceso de la Nakba es justamente los acuerdos de Oslo, ¿ya? Los acuerdos de Oslo lo que producen, primero, ¿qué es lo que son los acuerdos de Oslo? En realidad no son acuerdos, sino más bien es una hoja de ruta, ¿ya?, que intenta abrir un camino para discutir algunos temas que la colonización sionista sobre Palestina nunca había discutido, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, la frontera entre el futuro Estado palestino y el Estado de Israel, ¿cierto? El derecho al retorno por parte de los refugiados, etcétera, ¿no? El poner fin a los asentamientos, etcétera. Nada de eso ocurrió y más bien, ¿no?, eso también contemplaba otra cuestión fundamental. El marco discursivo sobre el cual se asienta Oslo es un marco liberal. Y como el marco discursivo ideológico de Oslo es un marco liberal, lo que ocurrió con Oslo es que a pesar de que reconoce a la OLP como interlocutora con Israel, la OLP queda relegada y despolitizada, ¿no?, en función de la creación de la nueva autoridad, que es la Autoridad Nacional Palestina, ¿sí? Una autoridad que evidentemente no tiene autoridad, una autoridad, ¿cierto?, que se instala en ese contexto bajo el financiamiento norteamericano, bajo financiamiento europeo, y que configura a la antigua clase revolucionaria de la OLP, la convierte en ese minuto en una nueva clase dominante del pueblo palestino integrada al capital mundial, ¿no? Por eso es que se produce, por parte de otros grupos, por ejemplo, el Frente Popular, ¿no?, el mismo Hamas, ¿no?, etcétera, una división interna dentro de la resistencia palestina, donde precisamente muchos grupos palestinos de resistencia entienden que Oslo, desde el primer minuto, no va a solucionar nada. ¿Y por qué no va a solucionar nada? Porque entienden que en la medida en que tiene un discurso ideológico liberal, ¿no?, Oslo expulsó, ¿no?, del vocabulario palestino al término descolonización, ¿no? Oslo reemplaza el problema de la descolonización por la administración democrática de los territorios colonizados, ¿sí? Y lo que ha ocurrido en efecto, ¿no?, desde 1992-93 hasta la actualidad, es una profundización de la colonización. Por lo tanto, a lo que podemos llegar hoy día a concluir es que Oslo, es decir, la etapa de la neoliberalización, es un momento de neoliberalización del colonialismo sionista sobre Palestina. Oslo fue el dispositivo a partir del cual se neoliberalizó la colonización sobre Palestina, entrando entonces en la nueva fase posterior a la caída del muro de Berlín, ¿sí? El cuarto momento del proceso de la Nakba es lo que me parece estamos experimentando en la actualidad con el momento del exterminio, ¿no? Ya no es el momento de la neoliberalización, sino literalmente es el momento del exterminio, ¿ya?, donde hay una intensificación de la Nakba por parte de Israel en el sentido de una profundización de la conquista territorial, particularmente sobre, no solamente sobre la franja de Gaza, que ya Israel tiene controlado alrededor del 70% de la franja, ¿sí?, sino además, ¿no?, de los territorios de Cisjordania que todavía sobrevivían, digamos, al embate sionista, ¿no? Entonces, sin embargo, esta cuarta etapa, como todas las etapas anteriores, también están articuladas fundamentalmente por distintos procesos de resistencia. Y por supuesto, esta última etapa, ¿no?, está articulada por el proceso de resistencia del 7 de octubre del 2023, en que distintos movimientos de resistencia de la Franja de Gaza, ¿no?, liderados por Hamas, pero también
articulados por la Yihad Islámica, el Frente Popular, ¿no? El Fatah de Gaza, etcétera. Es decir, todo un, toda una solidaridad o una interdependencia entre grupos, ¿ya? Entre movimientos que están en la Franja de Gaza, articularon, ¿no? Este momento de resistencia del 7 de octubre con el cual las milicias palestinas dieron fin, me parece a mí, a Oslo, mostraron que Oslo ya está completamente vacío y ya no tiene ningún sentido, y en segundo lugar, ¿no? Ah, desarticularon la invisibilización que había producido, ¿no? El intento por parte de Estados Unidos, de Europa e Israel de promover los acuerdos abrahámicos de normalización, ¿cierto?, entre Israel y las petromonarquías. ¿Ya? Eso, me parece que lo interesante de la resistencia palestina es que la resistencia palestina irrumpe en el escenario, ¿no? Diciendo, aquí estamos nosotros y el problema palestino, al igual como ocurrió en la Intifada de 1987, aunque de otro modo, ¿cierto? Vuelve a aparecer como un problema esencialmente político y no como un simple asunto demográfico que puede solucionarse con dinero, ¿no? O negándolo o silenciándolo, ¿no? Esas son las cuatro etapas. Tercera cuestión fundamental dentro de esto. Aquí llegamos al proyecto del Gran Israel. El momento en que se está consumando el efecto supernova, ¿ya? Es el momento en el que estamos hoy día cuando Israel, bajo la justificación de perseguir a Hamas, en realidad no ha hecho otra cosa que intentar terminar la tarea que comenzó en 1948 de dominar todo el territorio palestino. Pero el dominio de todo el territorio palestino va de la mano, ¿sí? Con el dominio del sur del Líbano, va de la mano, ¿ya? Con el dominio del territorio sirio y la expansión de la ocupación sobre Siria, ¿no? Y va de la mano también con el debilitamiento que exige Israel de Irán como potencia regional, ¿no? ¿Por qué? Y esta es la cuestión de fondo. El proyecto del Gran Israel, es decir, el efecto supernova que está experimentando Israel hoy día, ¿no? Supone dos cuestiones fundamentales. Uno, una expansión económica gigantesca y dos, una expansión territorial gigantesca. ¿Ya? La expansión económica está articulada básicamente en base eh, a cuatro proyectos. ¿Ya? El primero de ellos es el IMEC, el India Middle East Europe Corridor, ¿ya? Que fue anunciado en septiembre del 2023 en la reunión del G20, que consiste básicamente en la construcción de un conector ferroviario y marítimo desde Mumbai hasta Haifa, que pasaría básicamente por los territorios de algunas petromonarquías y también de Jordania. ¿Ya? El segundo proyecto es el famoso canal Ben Gurion, que es un anhelo israelí que tiene hace décadas y que se alimentó básicamente de la derrota que sufrió Israel el año 1956, cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez y donde, según los cálculos, ¿no? Debería pasar desde el Golfo de Aqaba para desembocar en Gaza y competir de esa manera con Suez, precisamente, y superarlo en ese sentido para el capital mundial. ¿Ya? El tercer proyecto es uno que se anunció en Davos, ¿ya? Y que fue anunciado directamente por Jared Kushner, ¿ya? Donde la idea es convertir a Gaza en un Dubái inmobiliario, en una riviera, donde los palestinos podrían no ser expulsados del todo, pero sí completamente invisibilizados, ¿cierto? En la medida en que sirvan para trabajar en paz y armonía al interior del complejo, al interior del gran resort. Es decir, lo que está en juego en este tercer proyecto es el capital inmobiliario, ¿sí? Y finalmente hay un cuarto proyecto que ya está en curso, hace una década y media por lo menos, remite al descubrimiento de gas por parte de Israel desde hace unas décadas en las costas de Gaza, donde las empresas Tamar, donde los gasoductos de Tamar y Leviatán han comenzado a extraerlo para venderlo a Jordania y Egipto hace varios años, y donde se proyecta precisamente la posibilidad de convertir a Israel
en el nuevo proveedor de gas de Europa en reemplazo de Rusia, ¿sí? Por eso la cuestión de Ucrania está vinculada intrínsecamente, ¿no?, al proyecto del Gran Israel acá y particularmente la cuestión palestina, ¿ya? Entonces, me parece que esos cuatro proyectos, ¿no?, están dentro de la expansión económica, que requieren a su vez una expansión territorial y que requieren para consumarse, ¿ya?, de la destrucción de cualquier tipo de resistencia. La resistencia palestina, la resistencia libanesa, los focos de resistencia en Siria y, por supuesto, el desafío que le plantea a Israel, ¿no?, y al imperialismo occidental, ¿no?, la existencia de Irán, ¿no?, en la región. Porque el Gran Israel es un proyecto por el cual, ¿no?, se supone que Israel, en esta gran repartición de la tierra que estamos presenciando a nivel global, Israel debería quedarse con la hegemonía sobre Medio Oriente, dominando Medio Oriente. Y al dominar Medio Oriente, eso implicaría restablecer los acuerdos abrahámicos, normalizar las relaciones con los países árabes, particularmente las petromonarquías, pero también con Egipto, ¿ya? Y olvidarse, por lo tanto, de los focos de resistencia, ¿no? Pero el problema es este. El problema es que los proyectos económicos, ¿no?, atentan directamente contra la población, ¿no? Atentan directamente contra la población libanesa, contra la población palestina, contra, etcétera. Y por lo tanto, las resistencias se están dando precisamente, ¿no?, en contra de la posibilidad de que se consume el proyecto del Gran Israel y que Israel se convierta en la gran superpotencia de Medio Oriente, ¿no? Para decirlo de otra manera, el escenario contemporáneo es un escenario, por un lado, de dominio de oligarquías mundiales, de multimillonarios, ¿ya?, pero que se cristalizan en repartición de tierra a partir de imperialismos regionales. Estados Unidos intenta establecer un imperialismo regional con América Latina. Israel debería ser el imperialismo que domina Medio Oriente, no Irán, ¿cierto? China en el Asia, ¿cierto? Y entonces le dejamos Taiwán a los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa repartición es la que está en curso, esa repartición es la que está en curso a la luz de la consolidación de una gran clase dominante, que es una oligarquía militar y financiera que domina en la actualidad, ¿no? Y que por supuesto está, digamos, impugnada por un conjunto de movimientos de resistencia a nivel global, ¿no? No solo, y donde Palestina precisamente constituye una intensidad, ¿no?, singular, ¿no?, que de alguna manera expresa, ¿no?, con mayor intensidad esa sublevación en curso por parte de las multitudes. Eh, si esto es así, y por lo tanto estamos frente a la configuración del Gran Israel en esas dos vertientes, ¿no?, económica y territorial al mismo tiempo, ¿no?, y por lo tanto la cuestión del Gran Israel para consumarse necesita de la destrucción y el aplastamiento de la resistencia, es sin embargo porque está en curso el efecto supernova. Y el efecto supernova, como yo le llamaría, tiene que ver con que Israel encontró en la resistencia palestina un momento de colapso. Es decir, lo que la resistencia palestina le hizo a Israel es irreversible. ¿Qué fue lo que la resistencia palestina le hizo a Israel? Fundamentalmente, mostró al mundo que Israel no era el Estado con investidura ética y moral orientada a la redención de los judíos después del Holocausto, sino que más bien era un enclave absolutamente colonial, despiadado, una Esparta del siglo XXI, tal como lo dijo Netanyahu, ¿ya? Y en segundo lugar, lo que la resistencia palestina mostró es que Israel es vulnerable y que por lo tanto el proyecto que articuló el sionismo judío en la creación del Estado de Israel, según el cual solo teniendo un Estado vamos a poder protegernos de cualquier intento de aniquilarnos, quedó en el suelo.
el discurso, el simulacro que tenía Israel desde su creación, según el cual Israel se pretendía el protector de todos los judíos, ¿no? Quedó completamente en el suelo. Después, ¿no? del ataque de la resistencia de Palestina, liderada por Hamas, etcétera, ¿no? El 7 de octubre del 2023, lo que ocurrió es que efectivamente por primera vez Israel eh, es objeto de bombardeo, ¿cierto? Por parte de Irán, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto hay una gran cantidad de población israelí que tiene posibilidades, por supuesto, financieras, que se fue de Israel, ¿cierto? Hacia Europa, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, lo que está ocurriendo acá es que la intensidad del poder israelí cristalizada en su ultraderecha, en realidad no es otra cosa que el efecto supernova. Y el efecto supernova es que cuando se agranda una estrella, finalmente estalla, perece, porque en su núcleo finalmente queda de relieve que no hay nada más que polvo y gases. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo de Israel. Hoy día estamos viendo el esqueleto de Israel. El simulacro de Israel se destruyó y fue destruido por la resistencia palestina. Y ese simulacro, ¿no? Solo puede compensarse en la medida en que Israel se expande una y otra vez de manera militar. Y por eso la preocupación europea, la preocupación europea en su momento, liderada por Macron, de que no había una salida política para los 2 años de genocidio, ahora ya llevamos 3 años de genocidio, no había una salida política. Y justamente el problema de Netanyahu, el problema del Estado de Israel hoy día, es que no puede traducir a nivel político, ¿no? su dominio militar, ¿no? La expansión militar sobre la Franja de Gaza, el exterminio sistemático del pueblo palestino, ¿ya? Intensificado en estos últimos 3 años, no ha logrado traducirse, ¿no? en una estabilidad política para sus propios intereses, sino que más bien se ha traducido en una expansión interminable, ¿no? Sin parar, ¿no? de invasiones una y otra vez por toda la región, ¿no? Eso termina en el impulso que hace Israel junto con el lobby en Estados Unidos para que finalmente, después de muchos años, Estados Unidos se involucre efectivamente en una guerra contra Irán. Que efectivamente lo que ha ocurrido es que la perdió. Sí, Estados Unidos y particularmente Donald Trump está tratando de gestionar su derrota en este minuto. ¿Cómo gestionar la derrota de Estados Unidos, cierto? A propósito de la asonada contra Irán. Pero lo que es importante es que la guerra con Irán pertenece a la misma constelación geoestratégica, ¿no? en la que está involucrada el problema palestino, el problema libanés, ¿cierto? La cuestión siria y sobre todo, ¿no? la reconfiguración del plan Monroe, ¿cierto? para América Latina. Porque si Estados Unidos salió derrotado de Irán, entonces va a poner todas sus fichas precisamente en América Latina, ¿no? ¿Por qué necesitas las fichas? Básicamente porque lo que articula a esta oligarquía militar y financiera que domina en la actualidad son las grandes industrias de inteligencia artificial. Y esas grandes industrias de inteligencia artificial que encuentran su laboratorio privilegiado en Palestina, ¿cierto? Requieren de una cantidad de recursos como agua y fundamentalmente tierras raras que sí existen en América Latina y en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, eh, Palestina hoy día tiene que ser considerada, me parece a mí, no simplemente como un territorio que está allá en Medio Oriente, sino como el crisol a partir del cual nosotros contemplamos nuestro propio presente. ¿Sí? La ventana a partir de la cual podemos comprender lo que está sucediendo en todas partes del mundo en la medida en que se están reproduciendo miles de Palestinas en distintos territorios y distintas técnicas sionistas en distintos territorios. ¿Sí? A propósito de los neopentecostales. ¿Sí? Termino con esto. Yo diría que lo que... 2 puntos. Neofascismo, ¿cierto? Como parte del efecto supernova, ¿no?
y pluralidad de mundos. ¿Ya? Último punto. ¿Qué podemos decir sobre el neofascismo? Hoy día, para nadie es un misterio, ¿cierto? Estamos en un momento, ¿no?, de neofascismo, en la medida en que las grandes oligarquías se han apanicado frente a la sublevación masiva que ha tenido lugar en las últimas décadas, ¿no? Dicho de otra manera, existe una oligarquía que cada día es más poderosa, pero que no logra controlar a sus poblaciones y que ha encontrado en el momento neofascista la posibilidad de ese control, ¿no? Un control que se va a ejercer justamente a partir de los dispositivos múltiples de la inteligencia artificial. En este contexto, las derechas globales se han identificado con Israel. Y esto es muy interesante, porque las derechas globales, todas las derechas, independientemente como sean estas derechas, más nacionalistas, más neoliberales, más anarcocapitalistas, etcétera, todas se han identificado, ¿ya?, con Israel. ¿Por qué? Yo diría por tres razones fundamentales. Una, hay una identificación de la ultraderecha con Israel en virtud, ¿no?, de la gran industria securitaria o industria militar. Una cuestión clásica en Israel. Israel apoyó a todas las dictaduras de América Latina, ¿ya? Israel sigue desarrollando conjuntamente con firmas norteamericanas, ¿no?, toda la empresa de ciberseguridad, control antiterrorista, ¿no?, y demás, cuya tecnología, por supuesto, se prueba inicialmente en los territorios palestinos ocupados, ¿cierto?, para ser vendidas al mundo. Entonces, primera identificación, primera cuestión con la cual la ultraderecha, todas las ultraderechas en la actualidad, se identifican con Israel, es por su industria armamentista, su industria securitaria. Primera cosa. Segunda cuestión, se identifican con Israel sobre todo las derechas europeas, ¿ya?, porque Israel es visto como aquel que ha logrado mantener a raya y combatir, ¿no?, al Islam. Y por supuesto sabemos que el combate de Israel no es contra el Islam, sino contra los grupos de resistencia palestinos y libaneses, ¿cierto? Y no contra Arabia Saudita o contra la petromonarquía, ¿no? Sino justamente contra los movimientos anti-israelíes, que son movimientos de liberación nacional, como los movimientos de resistencia palestinos. ¿Sí? Pero en cualquier caso, la narrativa de la derecha neofascista es que Israel le pone coto al avance del Islam y por lo tanto le pone coto a la posibilidad de que el Islam no termine por dominar a Europa, porque esa es la gran paranoia, ¿no?, de la ultraderecha europea particularmente, ¿ya? Y es la idea que ya está en Teodoro Herzl, uno de los fundadores del sionismo judío, ¿cierto?, según la cual, ¿no?, Israel se instalaría como una fuerza de contención frente a la barbarie asiática que en ese minuto estaba cristalizada por el Imperio Turco Otomano. Entonces, este es el segundo motivo por el cual la ultraderecha admira a Israel y coloca a Israel como modelo. Y el tercer elemento es porque Israel moviliza las relaciones internacionales no a partir del derecho internacional, sino a partir de la fuerza, ¿no? Esta es la tercera cuestión fundamental que le fascina, ¿no?, a esta nueva fase de la oligarquía en su forma neofascista, ¿no? Porque hoy día, como ocurrió, por ejemplo, en Davos, ¿cierto?, las cuestiones más decisivas se están decidiendo en los congresos de los grandes empresarios, no en las reuniones de Naciones Unidas, digamos. ¿Ya? Davos ha reemplazado, ¿no?, finalmente, si es que en algún minuto Naciones Unidas decidió algo, ¿cierto?, la posibilidad de que Naciones Unidas sea un espacio mínimamente democrático entre los pueblos, ¿cierto?, para dirimir cuestiones relativas al orden internacional. Justamente Israel ejerce internacionalmente la fuerza, no el derecho. Y eso es lo que la derecha neofascista admira tanto, ¿no?, del modelo israelí, ¿ya? Entonces estas tres cuestiones, industria securitaria, ¿no?, cruzada contra el Islam y, en último término, régimen de la fuerza en desmedro del régimen del derecho, ¿ya?, configuran la admiración de toda la ultraderecha en sus distintas versiones por el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel. Termino con esto, ¿no? Respecto a este punto. Es muy relevante entender que el fascismo contemporáneo
no se identifica con los proyectos del fascismo antiguo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay un desplazamiento de la figura antigua del antisemitismo, ¿ya? El antisemitismo, que fue uno de los pivotes fundamentales de los proyectos fascistas, ¿no? A principios del siglo XX, ¿ya? Y finales del XIX, hoy día ya no hay antisemitismo, sino que después de la Segunda Guerra Mundial tiene lugar un movimiento filosemita, no antisemita, ¿ya? Y la traducción política del filosemitismo, desde el punto de vista de los estados, es, ¿no?, la admiración por el Estado de Israel. Y particularmente por parte de la ultraderecha, la admiración por parte, digamos, hacia el Estado de Israel. Entonces, el antisemitismo se desplaza, ¿no?, y se configura hoy día como filosemitismo, es decir, el amor a los judíos y no el odio a los judíos, ¿ya? El amor a los judíos es lo que configura a la nueva ultraderecha, un amor a los judíos que ya estaba presente en el siglo XVII cuando surge el sionismo cristiano en Gran Bretaña, ¿ya? Que Gran Bretaña ideológicamente, cuando fue el gran imperio mundial y comenzó a conquistar Palestina, ya un poco antes de 1917, ya contenía la idea filosemita, ¿no?, de que había que hacer retornar a los judíos a Palestina, ¿no?, tal como se estructura en el discurso del sionismo cristiano, ¿no? Entonces el sionismo judío viene del sionismo cristiano, y por eso lo que yo sostengo es que el sionismo es básicamente una ideología teológico-política cristiana, ¿no? Teológico-política cristiana de raíz protestante, ¿no? Eso lo podemos dejar para las preguntas más adelante. Pero termino con esto, ¿no? Israel hoy día aparece como la imagen filosemita por antonomasia de todas las ultraderechas en el presente. Y eso significa que Israel toma la función de una lavadora que permite lavar la imagen del neofascismo para que nadie diga que ese neofascismo son el fascismo histórico, ¿no? Y entonces es un neofascismo que aplica las mismas consideraciones, que tiene los mismos discursos que el fascismo clásico, o casi el mismo discurso que el fascismo clásico, ¿cierto? Pero que ahora, en vez de odiar a los judíos, ¿cierto?, los ama totalmente, porque el neofascismo en la actualidad es un sionismo. Esa es la cuestión de fondo. Ha habido una sionización de las oligarquías mundiales. ¿Por qué? Porque el sionismo es un discurso, ¿no?, que se sostiene sobre la idea de que somos un sujeto elegido y la tierra está disponible para nosotros, ¿sí? La tierra está disponible para nosotros. Podemos hacer lo que queremos con esa tierra porque nosotros somos los elegidos. Es como cuando Milei dice, nosotros pertenecemos a las fuerzas del cielo, ¿no? Hay que tomar en serio esa cita que hace Milei de Macabeos, ¿no? Pertenecemos a las fuerzas del cielo, quiere decir que Milei aplica una teología política, no una lectura literal del judaísmo, no tiene nada que ver el judaísmo acá. Lo que tiene que ver es una lectura teológico-política, es decir, estatal nacional, ¿no?, del texto bíblico. Eso es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Y finalmente termino con esto, ¿no? Eh, Me parece que la sonada neofascista, que tiene que ver precisamente con el efecto supernova, con el que hemos comenzado esta conferencia, se puede resumir en esto, ¿no? Lo que está amenazado en el fondo es la existencia de la pluralidad de mundos que coexisten entre sí. ¿Frente a qué? Frente a la imposición de un globo. Es decir, se está intentando sustituir la pluralidad de mundos, ¿ya?, por un globo. ¿Cuál es la diferencia entre un mundo y un globo? Esto es la cuestión política más importante, me parece. Los mundos siempre conciernen la existencia de otros y por lo tanto son el lugar de la justicia hasta cierto punto. Los mundos son espacios rugosos, ¿ya? Son espacios donde uno camina, son lugares donde uno camina y no sabe con qué se encuentra realmente. Son espacios rugosos, hay siempre otros, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre estamos en intersección con esos mundos.
¿no? Que nos cambian a nosotros y los otros mundos cambian con nosotros, ¿sí? Hay una interdependencia de los mundos, ¿ya? Lo que ocurre con la sionización de las oligarquías en su forma neofascista es un intento de instalar no pluralidad de mundos, sino justamente unicidad de globo, ¿no? Es decir, donde había rugosidad, instalar aplanamiento. Donde había un otro, destruir al otro, ¿sí? Instalar lo mismo, ¿ya? Eh, Donde en último término había lugar para para la coexistencia, hoy día hay muros que dividen, ¿cierto? Barrios, ciudades, etcétera, que dividen eh, a las poblaciones, ¿no? Entonces, el proyecto contemporáneo, que tiene continuidad, evidentemente, con los 500 años de proyecto globalizador, que comienza precisamente con la colonización hispánica de las Indias Occidentales, ¿no? Y está terminando hoy día en su propio colapso bajo el efecto supernova, ¿no? En Palestina, ¿no? Me parece que lo que está en juego aquí en este gran proyecto de siglo es la transformación de los mundos en globos, ¿ya? Y la resistencia palestina tiene que ser entendida, me parece así. La resistencia palestina es la reivindicación de los mundos en contra del aplanamiento del globo. Es la reivindicación de los mundos en contra de la uniformización, ¿cierto?, de los globos. Y para poner una imagen brutal, ahí donde hubo casas y olivos palestinos, Israel va a intentar construir una carretera. Me parece que esa imagen de sustituir la habitabilidad de un pueblo por una carretera hiper avanzada, ¿cierto? Es la imagen que resume la diferencia entre mundos y globo. No obstante, ¿no? Hoy día las resistencias están haciendo resistencia precisamente, ¿no? En ese sumund, ¿no? Precisamente por la sobrevivencia de los mundos. Y por eso la colonización sionista sobre Palestina, como otros tipos de colonizaciones, pero la colonización sionista de Palestina no solamente va a expulsar a un pueblo o a aniquilarlo, sino también a aniquilar su memoria, a aniquilar, por ejemplo, los olivos. ¿Por qué los israelíes destruyen los olivos? Porque los palestinos pertenecen a su tierra, no simplemente son dueños de su tierra en el sentido propietario, burgués de la palabra, ¿no? Pertenecen a su tierra. Y como pertenecen a su tierra, es porque la tierra para los palestinos, ¿no? No es otra cosa que un mundo, no un globo, ¿no? La resistencia hoy día se está jugando precisamente en virtud de la sobrevivencia de los mundos. Creo que con eso puedo terminar. Muchas gracias. Wow, doctor, doctor Carmi, nos ha dado realmente una clase magistral de lo que está sucediendo actualmente. Nos ha dejado grandes interrogantes, sobre todo para seguir estudiando los temas. Nos ha dado muchos temas por estudiar pendientes que necesitamos abordar. Esto del efecto supernova, primera vez que lo escucho, en esa explicación que usted hace, vinculándolo con este neofascismo que tenemos pues actualmente y que estamos sufriendo todos los pueblos del mundo, porque todos estamos siendo amenazados por ese efecto supernova que, como dice usted, pues se está desarrollando actualmente muy fuerte en el área pues de Palestina y de Israel. Pues agradecemos la magistral disertación del doctor Carmi, el cual ha aportado indispensables reflexiones para el entendimiento global, humanitario y actual del conflicto.